Comenzamos, Alfredo, la semana pasada el capítulo 2 y el autor de la epístola habla a esas personas que se han convertido al cristianismo y les dice que como cristianos hay cosas de las que uno tiene que despojarse, desvestirse. Tú llegas al cristiano libremente, pero no puedes continuar viviendo como lo hacías antes. Entonces, vimos hasta 5 cosas de las cuales había que despojarse, ¿verdad, Araceli? Sí. Cuestiones como la hipocresía, como la envidia. Perfecto. Pero también el autor nos enseña que hay cosas que tenemos que afirmar en nuestros corazones. Tienen que ser potenciadas. Vale. Pues ahora vamos a seguir y vamos a ver cosas acerca de la naturaleza y de la misión de la Iglesia. Si me quieren acompañar, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 10. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Sí. Dice el autor a los creyentes: venid a él, piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa para Dios, y sed vosotros edificados como piedras vivas, formando parte de una casa espiritual, hasta que lleguéis a ser un sacerdocio santo, para ofrecer mediante Jesucristo sacrificios espirituales que sean agradables a Dios. Porque hay un texto o un pasaje de la Escritura que dice: fijaos, yo coloco en Sión una piedra escogida, una piedra angular preciosa, y el que crea en ella no quedará mal. Así que esa piedra es algo precioso para vosotros los que creéis. Pero para los que no creen, la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular principal, y una piedra en la que tropezarán y que les será un obstáculo. Tropiezan porque desobedecen a la palabra, un destino que les estaba reservado. Pero vosotros sois una raza escogida, un sacerdocio regio, un pueblo consagrado a Dios, una nación que es posesión exclusivamente suya, para proclamar las excelencias del que os llamó de las tinieblas a su gloriosa luz. Vosotros, que antes no erais mi pueblo, y ahora sois el pueblo del Señor. Amén. Que antes estabais sin misericordia y que ahora habéis encontrado la misericordia. Amén. ¿Te das cuenta, Pedro? Habla acerca de la naturaleza de la Iglesia y de la misión que nosotros como cristianos y como Iglesia tenemos. La verdad es que este texto, bastante extenso, da para mucho. Por eso, para no ir con prisas, lo he dividido en 4 partes. Y hoy vamos a estudiar 2, ¿vale? Mira, para ir ganando tiempo, Mari, ¿te importaría, sin prisas, ¿te importaría ir buscando Mateo 21, 42? Ah, no, ahí atrás. Vale. Sí.
Mateo 21, 42. A Marisa le voy a pedir que busque Marcos 12, 10. A Mari, Mateo 21, 42. A Marisa, Marcos 12, 10. A Carmen, Lucas 20, 17. Marisa, Marcos 12, 10. Carmen, Lucas 20, 17. Y luego, venga, Marimar, para que no cojas celos. Sí, sí. Salmo 118, versículo 22. Salmo 118. Salmo 118, versículo 22. Lo van buscando, ¿no? Mientras. El primer tema, Araceli, o Mari. El texto nos habla de la piedra que rechazaron los constructores. Esta piedra da para mucho. Aparece en varios textos. Pero Sofía, usted sabe, bueno, es una pregunta genérica que tampoco hace falta una respuesta, pero ¿alguien sabe de dónde viene esta idea de la piedra? Miren, el principio del tema se remonta a las palabras del mismo Jesús. Una de las parábolas más iluminadoras entre todas las suyas fue la de los viñadores malvados. ¿Se acuerdan? Un señor tiene un terreno, tiene una viña, y el Señor nos cuenta cómo, pues sí, ¿no? Los siervos no le respetaban, ¿no? El amo mandaba siervos, pero las personas que estaban en la viña no los hacían ni caso, o acababan con ellos. Y al final, ¿cómo acaba la historia? Pues que cogen al hijo del señor, al hijo del dueño, y lo matan. Tere, cuando Jesús contaba una parábola, lo hacía con un propósito definido. Es una suerte de historia, pero con una moraleja, con una enseñanza. Ahí tenemos una viña, tenemos a unos siervos, tenemos a unos labradores malvados, ¿vale? Sí, pero todo eso tiene una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza de la historia? Pues Jesús lo que quiere decir es que el pueblo de Israel ha hecho oídos sordos a los consejos de los profetas. En ningún momento les han prestado atención. Los han ignorado. Pero ¿se conformaron con eso, Sofía? No, no solamente se conformaron con eso, sino que también les persiguieron. Pero él dice que el final de esta historia no solamente es que el pueblo de Israel desoyó a los profetas, él concluye con que él mismo sufrirá las consecuencias y acabarán con su propia vida. ¿Vale? Ahora, Jesús se queda aquí. Este es el punto y final de la historia. El Hijo del Señor acaba muerto y ahí se acabó todo. No, él incluso en la muerte, Araceli, es capaz de apuntar a la victoria. Y lo va a hacer. Y lo curioso es que Jesús, para hacerlo, va a emplear palabras de los salmos. Pero vamos a leerlo, Mari, por favor. Añadió Jesús: ¿acaso no habéis leído en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra principal? Esto lo ha hecho el Señor y nos resulta verdaderamente maravilloso. ¿Vale? O sea, la historia es:
echamos a patadas a los siervos, acabamos con los hijos del Señor, ahora la viña puede ser nuestra. La reflexión de Jesús es: no habéis hecho ni caso a los profetas que Dios mandó. No solamente no les habéis hecho caso, sino que los habéis perseguido, pero es que vais a acabar con mi vida. Ah, fin de la historia, Pedro José, ahí se acabó. No, apunta a la glorificación, apunta a que incluso después de la muerte hay victoria. Esa piedra que fue desechada en un primer momento se convierte en la piedra principal, en la piedra de ángulo. Y eso mismo que ha leído nuestra hermana Mari es lo que va a leer Marisa y luego Carmen. Por favor. Sí, Marcos 10:12. Son textos paralelos, ¿vale? Marcos 12:10. Sí. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Bien. ¿Y ahora Carmen? Pero él, mirándolos fijamente, dijo: entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Perfecto. Muy bien, perfecto. Pero es lo que yo les dije al principio. Jesús, para contestar de esta manera, lo que ha hecho es coger palabras de los salmos. Y eso es lo que va a leer Marimar, que tenía el Salmo 118, versículo 22. Cuando puedas. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Ahora, porque esto lo hacía mucho la iglesia, Tere. Él coge unas palabras del salmista. Pero el salmista, ¿a quién hacía referencia? A la nación de Israel, ¿vale? El salmista en ese momento, cuando escribe eso, no está pensando en Jesús, está pensando en la nación de Israel, como esa piedra escogida. Las naciones, el resto de naciones, los grandes imperios, el imperio persa, el imperio sirio, el imperio romano, tuvieron a poco al pueblo judío, lo menospreciaron, pero llegó a ser piedra de ángulo. Entonces ahora llega Jesús y coge esas palabras que eran para la nación de Israel y se las apropia a sí mismo. Antes de nada, les voy a leer sí, aquí está. Les voy a leer. Este señor se llama Kirkpatrick, ¿no? Y escribe, para que vean que lo que les digo, ¿no? De que esas palabras del salmista iban enfocadas o hacían referencia a la nación de Israel, ¿vale? Dice Kirkpatrick: Israel es la piedra angular principal. Los poderes del mundo la desecharon como inútil, pero Dios la destinó para el lugar más honorable e importante del edificio de su reino en el mundo. Las palabras expresan la conciencia que Israel tenía de su misión y destino en el plan de Dios. ¿Bien? Bien. Es decir, lo primero que vemos es que estas palabras que se aplican a la nación de Israel, Jesús coge y se las apropia a él. Yo soy esa piedra desechada. La humanidad me ha rechazado. Como ese texto que usted no lo tenía preparado, pero me acuerdo de que a usted le gusta mucho, ¿no? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Esa piedra ha sido desechada, pero en el proyecto de Dios, en el plan de Dios, en el propósito de Dios, Jesús es la piedra de ángulo. Bien. En el Antiguo Testamento hay otras referencias, al menos dos más, a esta piedra simbólica.
Y nos vamos a dar cuenta de cómo la Iglesia, en sus primeros años, cogió también estas palabras que están en el Antiguo Testamento y se las aplicaron para ellos, ¿vale? Se las aplicaron para el Señor. El primer texto que vamos a leer está en Isaías capítulo 28, versículo 16. Isaías capítulo 28, versículo 16. Dice: por tanto, el Señor Dios dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Este texto también está pensando en la nación de Israel. Mira, Alfredo, ¿quién es esa piedra estable? Esa piedra preciosa. Es esa relación que Dios tiene con su pueblo y que va a culminar con la venida del Mesías. Ahora coge la Iglesia y se apropia ese texto. Jesucristo es la piedra de ángulo. Y el último texto del Antiguo Testamento, el segundo de estos pasajes, si no contamos el de los Salmos, también se encuentra en Isaías. Y dice Isaías capítulo 8, versículo 13 y versículo 14. Y vamos a ver cómo la Iglesia también se lo apropia. Dice Isaías 8, 13, 14. En cuanto al Señor de los ejércitos, hablando de Dios, ¿no? En cuanto al Señor de los ejércitos, a Él consideraréis santo. A Él es a quien debéis temer y reverenciar. Y Él llegará a ser por santuario. Pero a las dos casas de Israel, por piedra de tropiezo y por roca de escándalo, y por lazo y red a los habitantes de Jerusalén. Isaías capítulo 8, versículo 13 y 14. ¿Qué se nos dice aquí, Sofía? El Señor, Dios, está ofreciendo su señorío. Para el que lo acepte, será una suerte de santuario, será salvación, pero para el que lo desprecie, terror, castigo. La Iglesia se lo apropia y muestra a Jesús como esa cabeza de ángulo. Para el que cree en Él, Jesús es amigo, es salvación. Pero para el que no cree, ¿se dan cuenta cómo textos que van dirigidos a la nación de Israel, la Iglesia se los apropia al Señor? No digo que haga mal, pero ¿cómo ven en Jesús? ¿Cómo ven en Jesús esa piedra de ángulo sobre lo que se edifica todo? ¿Vale? Muy bien. Ahora, antes de pasar a la segunda parte del estudio de hoy, para comprender este pasaje tenemos que incluir una referencia del Nuevo Testamento a estos pasajes del Antiguo. Hemos leído dos textos de Isaías, hemos leído un texto de los Salmos, ¿vale? Pero tenemos también algo en el Nuevo Testamento. Y si Pedro es el autor de Primera de Pedro, ¿cómo va a hablar de esa piedra que se ha convertido en la piedra de ángulo y no se va a acordar de las palabras que Jesús le dirigió a él en Cesarea de Filipo? ¿Se acuerdan? El Señor está con sus discípulos y pregunta: para la gente, ¿quién soy? Bueno, una suerte de nuevo Elías, todo eso está muy bien. ¿Y para vosotros, quién soy yo?
¿Y qué es lo que dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cómo le contesta Jesús? Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Vale? Es decir, él tenía que tener presente a Jesucristo como esa cabeza de ángulo, como esa piedra de ángulo, y a nosotros los creyentes, los cristianos, como esas piedras vivas que conforman ese edificio espiritual que es la iglesia. ¿De acuerdo? Bien, esa es la primera parte del estudio de hoy. La segunda parte, la naturaleza de la iglesia. De forma rápida, en estos 30 minutos que nos quedan, vamos a ver 3 cositas acerca de la naturaleza de la iglesia. Y les voy a pedir ayuda. Iba por Mari. Pedro José, Sí. me gustaría que tuvieras preparado el versículo 5. ¿Vale, hermano? El versículo 5. Y Lupe, luego, para el segundo punto, si no te importa volver a leer tú el versículo 5, pues también te lo agradecería, ¿sí? Pero así cambiamos un poco, ¿vale? Bien, pues miren. En primer lugar, para hablar de la naturaleza de la iglesia, ¿con qué se compara el cristiano? Con una piedra viva. El cristiano es una piedra viva. ¿Y en la iglesia? ¿Con qué se va a comparar? Con un edificio vivo, en el que se incorporan los creyentes, que son las piedras vivas. Fácil. Los creyentes somos piedras vivas. Y la iglesia es un edificio vivo. Los cristianos se van incorporando en ese edificio. ¿Te importa leerlo, versículo 5, Pedro? Gracias. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Muy bien, gracias, gracias. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Sencillo. Y no lo digo yo, lo dice el autor. El autor dice que el cristiano o el cristianismo se tiene que vivir en comunidad. En comunidad. ¿Vale? Los cristianos somos piedras vivas. Pero para que cada una ande por donde mejor le venga en gana. No. Esas piedras vivas tienen que formar parte de ese edificio vivo que es la iglesia. Decía Cranfield, yo lo haré de aquí, sigo diciendo, cariño, si le puedes un poquito más grande. Es que eso es lo que el tamaño. Bueno, más páginas, no sé, pero ¿tú lo ves, Mari, por ejemplo? Yo. ¿Tú lo lees? Yo que ya estoy mayor. No. Pero es que la mayoría estamos mayores, Mari, ¿de qué? Claro, pero es que entonces Ay, necesitamos- esa letra para mí sí. Está ahí. La de la que sí. Bueno, Yo- dice... Ahí donde dice la naturaleza, ahí sí. Así, así sí, ¿no? Mire, decía Cranfield, escribe, ¿no? Los francotiradores cristianos que quieren ser cristianos pero se consideran por encima de eso de pertenecer a una iglesia visible en la tierra en cualquiera de sus formas son sencillamente una contradicción en términos. Es decir, el autor dice que el cristianismo tiene que vivirse en comunidad, porque estamos para apoyarnos los unos a los otros, edificarnos los unos a los otros, consolarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros, nada de... Sí, yo creo en Dios, pero voy a mi bola. Hay una historia, esto está más complicado, Hay una historia que es muy chula. Se cuenta de un rey de Esparta que le está enseñando a otro rey pues sus dominios, ¿no? Y él presumía de la muralla de Esparta.
Así que este rey visitante, yo no sé si se esperaba encontrar las murallas de Ávila. Se pone a mirar por arriba, se pone a mirar por abajo, para acá, y le dice al rey de Esparta: oye, ¿dónde está esa muralla de la cual presumes tanto? Y él dice: ¿ves a estos mis soldados? ¿Ves a estos mis guardaespaldas? Dice: cada soldado es una piedra. No tengo el mejor dicho, ¿no? Hay una historia famosa acerca de Esparta. Un rey espartano presumía de las murallas de Esparta ante un rey que le visitaba. Este miró por todas partes, pero no vio ni señal de las murallas. Y le dijo al espartano: ¿dónde están esas murallas de las que tantos presumes? Su anfitrión le señaló sus guardaespaldas, una tropa estupenda, y le dijo: estos, le contestó, son las murallas de Esparta. Cada soldado, una piedra. Cada soldado, una piedra. Un ladrillo solo en sí mismo no es nada, pero junto a otros ladrillos conforman un edificio. Ahora, por ejemplo, que tenemos tan cerca de nosotros esos conflictos bélicos. Imagínense que un ucraniano se levantara por la mañana decidido a libertar a su país. ¿Ustedes piensan que un solo soldado podría libertar a su país? No. Hace falta que esté en compañía de otros soldados. Los cristianos necesitamos formar parte de una comunidad. Necesitamos juntarnos a otros hermanos. Bien. ¿Decías? Que no tengo que unir fuerzas. Ah, vale, muy bien. Muy bien. Ahora es tu turno, Guadalupe, para volver a leer el versículo 5. Acerca de la naturaleza de la iglesia se nos va a decir que los cristianos son un sacerdocio santo. ¿Te importa volver a leerlo, Guadalupe? El versículo 5, cielo. El mismo capítulo, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Gracias. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. No, lo que ha leído Pedro José. Y lo estoy leyendo en el Reina Valera. Bueno, Pedro, ¿te importa? ¿Lo tienes a mano? Vuelve a leerlo. Sí, yo tengo que. Vale, vuelve a leerlo, no te importa. Me pongo las gafas y sí. Gracias. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, Ahí está. para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Perfecto, perfecto. Bueno, se nos habla, Rosa, de que los cristianos somos un sacerdocio santo. Yo no sé si usted se acordará, pero los sacerdotes tenían dos características principales. ¿Se acuerdan? Número uno, era una persona que tenía acceso a Dios y cuya tarea consistía en llevar a Dios a otras personas. Es decir, Sofía, el acceso a Dios en aquel tiempo no era cosa para todo el mundo. Única y exclusivamente era cosa de los sacerdotes. Y ya sobre todos los sacerdotes, el sumo sacerdote, que era el único que tenía acceso directo al lugar santísimo, una vez al año, ¿vale? Uno no podía llegar y presentarse ante Dios así como, no. Eso solamente era cosa de los sacerdotes. Claro, ¿usted te recuerda? Jesús expira en la cruz, el velo se rasga, ahora leemos que somos un sacerdocio santo. Es decir, ahora el acceso a Dios no es cosa solamente de los sacerdotes. Cualquier persona puede acercarse a Dios. ¿Vale? Jesús es el camino que nos acerca a cada uno de nosotros a la presencia de Dios. Ahora bien, dice que somos sacerdotes. Me encanta la palabra latina para sacerdote, que es la palabra pontifex. Es más,
No sé quién de ustedes tendrá, bueno, estaba tentado a decir Twitter, pero eso ya no existe, ahora se llama X, ¿no? Se llama X. Pero es, bueno, pero se llama X. O Twitter, vale, ¿no? Si quieres seguir al Papa, el Papa ahí está como pontifex. Y dirá, oye, y esta palabra pontifex es en latín sacerdote. ¿Y saben lo que significa la palabra pontifex? Constructor de puentes. Es decir, Tere, que si nosotros somos sacerdotes, nosotros estamos llamados a construir puentes. Puentes por los que otras personas que no conocen a Dios o que no conocen de Cristo puedan pasar y conocerlo a Él. De la misma forma que nosotros cruzamos puentes que otros construyeron, nosotros estamos llamados, como sacerdotes santos que somos, a ser puentes para otras personas. ¿Bien? Eso es lo que dice cuando somos sacerdocio santo. Es decir, estamos llamados a construir puentes. Hablábamos hace mucho tiempo en otro estudio que en la antigüedad era inimaginable eso de poder conocer a Dios, de poder acercarte a Dios. Eso como, no. Se podía divagar acerca de Dios, pero ahora con Jesús la cosa cambia. De una manera personal podemos acercarnos a Él, pero somos llamados a ser esos puentes por lo que otras personas crucen para conocer a Dios, para conocer a la persona de Jesús. ¿Amén? Amén. Vale. Otra característica de los sacerdotes. ¿A qué se dedicaban los sacerdotes? ¿Recuerdan? Ahí en el Antiguo Testamento y también al principio cuando lo leemos en los Evangelios, bueno, pues sí, se acuerdan seguro. Pues se dedicaban a presentar ofrendas a Dios. Ofrendas. Ahora, ¿cómo eran esas ofrendas? ¿Qué tipo de ofrendas eran las que los sacerdotes presentaban en aquel tiempo? Eran ofrendas de animales. Ofrecían sacrificios. El corderito, vale. Pero ahora dice el texto que nosotros como sacerdotes también estamos llamados a presentar ofrendas. Ya está el Felipe pidiendo dinero, macho. No. Porque el texto también te dice qué tipo de ofrendas tenemos que presentar. Somos sacerdotes santos, ¿vale? Sí, hemos sido llamados a construir puentes, pero también a ofrecer ofrendas. ¿Qué tipo de ofrendas? El texto habla de ofrendas espirituales. Es decir, ya no tenemos que venir con el corderito. No tenemos que venir con los palominos. Ahí. No, man, yo era que qué desagradable. No, Carmen, no tergiverse. Entonces cierro la Biblia. Nada, ahí que dice, ofrendas espirituales. Vale, pues vamos a ver. Es decir, que cantamos un poquito. Vamos a hacer, por ejemplo, ¿a qué nos referimos con ofrendas espirituales? Pues por ejemplo, nuestro trabajo. Nuestro trabajo puede ser una ofrenda grata a Dios. Hay muchas formas de hacer las cosas. Uno puede hacer las cosas de mala manera, con desgana, y si el jefe no mira mi trabajo, o uno puede tomarse el trabajo como una ofrenda a Dios, y en cada cosa que hace, dan el 100%. Qué bonito es que cada cosa que hagamos podamos dedicarle el 100%. Eso es bonito, Tere. Eso es bonito. Mira, ¿me puedes creer o no me puedes creer? Yo le dedico muchas horas, pero muchas horas al estudio. Y hay veces que me salen estudios brillantes, y hay veces que te dan unas ganas de pegarte una sobada y dices, madre mía, y a mí me da rabia, ¿no? O sea, yo estoy dando un estudio y ahí está, y dice, madre mía, digo, he estado aquí consumiendo una hora de su vida, que puede... Pero qué bonito es saber que no fue por dejadez o por desgana, hubo dedicación.
puse lo mejor. Pero hay veces que aun poniendo lo mejor, salen cosas bien y que salen cosas mal. Pero eso es distinto a pasar de todo. Yo cojo y pinto coches. Y hay coches que me quedan fabulosos. Y hay otros coches, pues que no quedan tan bien. Y el cliente, como no entiende, pues no se suele quejar. Pero uno que se dedica a la profesión, sabe. Es como si yo llamo a un carpintero. O si yo llamo, yo qué sé, a un ebanista. Bueno, pues él puede ver fallos que yo no voy a ver porque yo no soy de la profesión. Pero él sí. Pero qué bonito es hacer cada cosa. Yo, todo este rollo que te estoy pegando yo estoy en la obligación a de lunes a viernes dar lo mejor en mi trabajo. No se trata de solamente trabajar bien los coches de los amigos. No. Porque eso es como una ofrenda a Dios. Incluso los cultos de los domingos son una ofrenda espiritual que le podemos ofrecer a Dios. Y si realmente es una ofrenda que yo le ofrezco a Dios, no va a ser una carga venir los domingos. No me va a resultar pesado venir los domingos. ¿Por qué? Porque es algo que libremente yo le ofrezco a Dios. ¿Vale? Incluso la Biblia nos enseña que nosotros somos la mejor ofrenda espiritual que le podemos ofrecer a Dios. Hay un texto muy conocido, ¿verdad? Que dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué significa eso, Tere? Nos degollamos aquí mismo y aquí estamos, la ofrenda presentada a ti. Es que en cada cosa de la vida des lo mejor de ti mismo. Lo mejor de ti mismo. En tus relaciones interpersonales. Llámese familia, llámese compañeros de trabajo, llámese amigos. En cualquier cosa que nuestra vida pueda ser una ofrenda grata. Una ofrenda grata. Y lo último. ¿No te mando yo aquí, Noelia? No, pues eso fue el mío. Porque esto pasa al siguiente punto. No, nada, esto para la semana que viene. Pues lo vamos a dejar aquí en otra página y les voy a contar una cosa que no se la mandé a Noelia. Se la mando rápido. Aquí está. Lo último, el tercer punto, acerca de la naturaleza de la Iglesia, y con esto terminamos, es que la misión de la Iglesia es proclamar las excelencias de Dios. Es decir, que nosotros tenemos como misión testificar acerca de las maravillas de Dios. ¿Cómo se hace eso? Con palabras. Se puede hacer con palabras. Pero lo ideal es que podamos testificar acerca de Dios con nuestra vida. Poder mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Durante esta semana he estado escuchando las predicaciones de los hermanos que me sustituyeron en verano. Y escuché la predicación de Fernando, y escuché la predicación de Jorge y de Susi, y escuché la predicación de Rebeca, ¿no? Y una de las cosas que decían era eso, ¿no? Lo importante de mostrar con nuestras vidas lo que realmente creemos. Lo que realmente creemos. Que por nuestra forma de vivir, que por nuestra forma de comportarnos, nadie pueda dudar de que realmente somos cristianos. Somos cristianos. Queda un poco feo hablar de que Dios ha cambiado nuestras vidas y a lo mejor quedamos con dinero. Pues está un poco feo, ¿no? Ya decía yo, ¿por qué he empezado este tema? Ya me acuerdo ahora, me ha venido a la mente. Recuerdo porque Fernando decía en su predicación que le había impactado mucho el testimonio de nuestra hermana Natividad.
Qué bonito, porque Natividad decía que cuando ella tenía posibilidades se acercaba a centros donde había personas con problemas de alcohol para hablar de su propio testimonio. Qué bonito que otras personas puedan ver cómo Dios ha trabajado en tu vida. Amén. Ustedes lo han escuchado, y creo que las mujeres por partida doble, porque lo escucharon primero en la reunión de señora, pero eso es tremendo, ¿no? Eso es tremendo. Lo puedo decir libremente porque ella ya lo ha contado públicamente, ¿eh? Pero veía tanto que me lo hacía todo encima. O sea, ¿no? O sea, cómo Dios ha trabajado en esa persona para decir, tengo una vida distinta, tengo una vida nueva. Yo era de una forma, ahora soy perfecta. No soy perfecta, pero tengo otra vida, y puedo decir lo que Dios ha hecho en mí. Y eso no se puede discutir. Y eso no son meras palabras, es un testimonio vital, lo que Dios ha hecho en su vida. Yo puedo preguntarme, y a veces lo hemos hablado, y con esto ya termino, ya se acaba mi tiempo. Yo a veces lo he hablado, por ejemplo, pues creo que la última vez fue en vacaciones, con mi padre, ¿no? Acerca de cómo, pues había el móvil que le iba a llamar a usted, porque le iba a pronunciar a usted, ¿no? Hablábamos de nuestra hermana Sofía, de que no había tenido una vida sencilla, ¿no? Y es verdad que hay gente que no sé lo que pasa, pero es que parece que siempre pinta en vasos para ellas. Desgracia tras desgracia. Parece, no, es que tengo una mala racha. No, hay gente que vive en una mala racha constante. Y verla con esa entereza, con ese espíritu de lucha, con ese espíritu de sacrificio, ahí sigue cuidando de nietos, de bisnieta. Es difícil, pero ella puede decir lo que Dios hace en su vida, porque no es fácil. O sea, lo más normal es hundirte ahí y no poder levantarte, y nadie podría decirte nada, porque es lo más normal del mundo, hundirte en la miseria. Cómo amanecer cada mañana y encima dándole gracias a Dios. Y uno se puede preguntar, ¿pero dar gracias de qué? ¿Dar gracias de qué si no puede ser más difícil? Pues qué bonito. Eso es lo que dice el autor. Hablar acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y no solamente con palabras, sino con nuestro testimonio. Por eso yo le decía a Sofía, alguna vez se lo he dicho, y lo decía sinceramente cuando de Carmen Blanco, de ese tipo de gente que... Un gran ejemplo. Realmente yo creo que esta gente ha tenido éxito en la vida, porque uno llega a la conclusión de que son gente que no tenía que morirse nunca, tenían que estar siempre como referentes para la comunidad, referentes para la sociedad, que hay otra forma de vivir la vida, hay otra forma de enfocar nuestro yo. En un mundo en el que nos mueve el egoísmo, lo hablaremos el domingo en la predicación, ¿no? Pablo tiene que llegar un momento en el que todo cabreado dice, basta ya, porque es nuestro orgullo y es nuestra jactancia lo que se carga todo. Nunca podrá haber paz entre el ser humano. Nunca podrá haber paz entre las naciones, porque al final lo que domina, lo que condena es el orgullo, es lo que significa la palabra, es hincharte. Y yo. ¿Tú qué, patán? ¿Tú qué? Si no somos nada. Pues ver cómo hay personas que viven la vida de otra manera, con sencillez, con gratitud, con amor a Dios, con humildad. Eso es un referente para nosotros. Y eso es un ejemplo para la sociedad. ¿Amén? Amén. Venga, que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a despedirnos con...